Bienvenidos a Puneños Exitosos. Hoy día tenemos el último programa de este año. Cerrando con broche de oro, tenemos la presencia de un brillante economista, un orgullo de Puno. Me refiero al doctor Roberto Valdivia. Él es no solamente economista, también es doctor, ha hecho su doctorado en Holanda, en la Universidad de Wageningen. Pero empecemos hablando un poco de su currículum. Él estudió economía en la Universidad del Altiplano, hizo su maestría en IPAE, que es una de las instituciones más prestigiosas en el Perú, especialista en evaluación y diseño de proyectos. Y luego hizo otra maestría sobre economía aplicada en la Universidad de Montana, el año 2002, para luego, hacer su doctorado en la Universidad de Wageningen, en Holanda. Él es profesor asociado de la Universidad de Oregón y desde dicha cartera, desde dicha plaza, es un investigador activo. Él tiene mucha orientación hacia economías frágiles. Ha hecho, por ejemplo, estudios en Zimbabue, en Kenia, sobre economías vulnerables en las áreas subsaharianas, que son, susceptibles al cambio climático, y ha desarrollado una serie de modelos de evaluación y simulación interesantes que tienen mucho impacto a nivel de formulación de políticas públicas. Roberto, te damos la bienvenida al programa. Muchas gracias a Antonio y Alfredo, y muchas gracias por la invitación. Primero que nada, dar un saludo a nuestros paisanos, especialmente ahora en el aniversario de nuestra ciudad, el día de ayer, 355 años de fundación. Muy contento, muy contento por estar aquí, y gracias por la invitación. Muy bien, te damos la bienvenida, Alfredo, a tu micrófono, Alfredo. Sí. Bueno, sí, Roberto, bienvenido a la última edición de esta serie de entrevistas. Como dijo Antonio, vamos a cerrar con broche de oro. Debido a tu amplia experiencia, vamos a hacer contigo, espero que en la próxima temporada, los temas temáticos, y tenemos temas más específicos, ¿no? Muy orgulloso de que seas puneño y de esta entrevista. Seguro que va a salir muy bien. Roberto, háblanos un poco de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tu entorno familiar. Claro. Mi papá, también igual que yo, Roberto Valdivia. Bueno, en mi familia tenemos muchos Roberto Valdivias. Roberto Valdivia Fernández, él es de Arequipa, pero viajó a Puno por su motivación para estudiar agronomía, ¿no? En Arequipa no había dónde estudiar, así que cogió un tren un día y se fue a estudiar a Puno ingeniería agronómica, ¿no? Mi mamá, Elsa Latrista, ella nació en Lima, pero mi abuelito es de Puno, entonces toda la familia se vino a vivir a Puno. Los dos han trabajado en la universidad por muchos años, mi papá en la facultad de agronomía, también en el INIA, mi mamá en la universidad en diferentes aspectos administrativos. Tengo dos hermanos, Carla y Enrique. Mi hermana vive en Lima ahorita y mi hermano en Arequipa, ¿no? Y todos por supuesto, muy orgullosos de vivir, de ser puneños, ¿no? Qué excelente, Roberto. Tú estudiaste en María Auxiliadora, ¿es así? Cuéntanos tu experiencia en María Auxiliadora. Háblanos un poco de tu infancia, de tus estudios secundarios. Los mejores recuerdos. Estudié en María Auxiliadora desde el jardín, toda la primaria, y la secundaria solo hasta el cuarto año, porque en el cuarto año mi papá fue a hacer una maestría a Costa Rica, así que nos fuimos todos, así que no pude terminar la secundaria en el colegio, pero fueron los mejores años, y todavía mantenemos comunicación con prácticamente todos mis compañeros. Tenemos un grupo WhatsApp, nos encontramos muy seguido, ya sea de manera virtual o cuando voy nos encontramos con ellos. Entonces tenemos una relación muy estrecha con todos ellos, ¿no? Entonces, imagínate, después de tantos años, mantener esa relación es muy bonito. Qué interesante. Y ese año en Costa Rica, ¿qué recuerdos te traen? Muchos.
Uno de los principales recuerdos que tengo es que aprendí a valorar nuestro país, nuestra ciudad, eh, hasta, digamos, la música, los huaynos, todo lo que se podía extrañar, la comida, ¿no? Aparte del cambio cultural y de ver otras cosas, y del cambio en la forma de educación, creo que ese tiempo que pasamos en Costa Rica, particularmente a mí, me abrió los ojos a valorar lo que tenemos, ¿no? Y aprender a disfrutar y promover lo que es nuestra esencia cultural, nuestra música. Entonces, creo que eso fue lo más resaltable de esa experiencia que tuvimos en Costa Rica. ¿Y en qué etapa de tu vida te nació la vocación por la economía? O sea, ¿cómo nació tu motivación por la economía? Desde muy, digamos, terminando la secundaria, tenía dos opciones, digamos. Siempre me interesó lo que era computación e informática. Entonces, aprendí a programar inclusive desde Costa Rica, desde la secundaria. Me gustaba aprender Basic. Entonces, terminando la secundaria, cuando regresamos al Perú, apliqué a la universidad, ¿no? Para ingeniería económica. Sí. En ese tiempo no había nada relacionado a computación en la universidad, pero también apliqué a la Universidad de Tarapacá en Chile a ingeniería civil en computación e informática. E ingresé a las dos. Entonces, primero me fui a Chile, hice un año de ingeniería civil y computación e informática en Chile, pero me enfermé, tuve una reacción alérgica a unas conchas marinas mal cocinadas, pero estuve muy mal. Entonces regresé a Puno y decidí quedarme en Puno. Ingresé a ingeniería civil. Entonces, por 2 años o casi 3 años hice ingeniería civil en la mañana e ingeniería económica en la tarde. Pero hasta un punto que, bueno, ya era demasiado y tenía que hacer algo más concreto, así que me decidí por economía. Y no me arrepiento. Fue algo que me empezó a gustar y siempre mirando a qué cosa es lo que esta carrera puede dar, ¿no? Claro. Sí, es una carrera fascinante. Realmente la economía es tan útil. Ya vamos a hablar, digamos, ir desglosando, ¿no? O sea, la importancia de la economía. Bueno, entonces estudiaste, digamos, te graduaste de economista y de ahí fuiste a IPAE, o sea, fuiste ahí a Lima. Sí, antes de eso, inclusive antes de terminar la universidad, trabajé en un proyecto en La Paz, en Bolivia. Iba y regresaba entre La Paz y Puno. Un colega de mi papá que trabajaba en Puno con él, el doctor Roberto Quiroz, él es de Panamá, vivió en Puno mucho tiempo, fue a Bolivia a trabajar. Entonces, por medio de él, básicamente como hacer prácticas, ¿no? Prácticas preprofesionales o algo así. Estuve trabajando con él en La Paz, ¿no? Y después él se mudó a Lima a trabajar al Centro Internacional de la Papa. Entonces, yo justo terminaba la universidad y me ofreció poder trabajar con él y hacer mi tesis de bachillerato en Lima. Entonces, mientras estuve en Lima, aproveché también para llevar estos cursos de evaluación de proyectos en IPAE, a la vez que podía terminar también mi tesis de bachillerato en el CIPA, ¿no? Claro. ¿Cómo ves tú, digamos, el nivel de la economía, de la Facultad de Economía en la Universidad de Puno, comparando, por ejemplo, con el mainstream de la economía limeña, digamos, que en varias instituciones como la Universidad del Pacífico, la Universidad Católica, IPAE, ¿no? O sea, ¿cómo tú crees que hay una brecha, digamos, en términos
en términos académicos, en términos... Yo creo que ha habido siempre una brecha, pero también hay muchos egresados de la facultad que han salido, tienen maestrías y doctorados en México, en Colombia, en España y en otros lados. Muchos de ellos han regresado y están enseñando en la facultad. No me cabe duda, no. Yo soy de los que creo que la universidad no necesariamente hace al alumno, ¿no? O sea, no somos, sino es claro. El propio alumno el que, digamos, si es la experiencia, me lo ha enseñado, ¿no? Para mí eso tenía ese prejuicio, ¿no? Claro. Pero es cierto. Pero obviamente es bueno en términos de a veces formular políticas educativas, ¿no? O sea, es aprender a identificar esas brechas, porque lo contrario, digamos, siempre se van a ir, digamos, repitiendo las taras educativas que hay en Puno. Y estar al tanto, ¿no? de lo que sucede y de cómo cambia el mundo, ¿no? Te comento, cuando yo hice mi tesis de bachillerato, el enfoque que le di fue empezando a usar modelos de simulación. Y en la universidad prácticamente nadie sabía, ¿no? Excepto un profesor que aceptó ser mi asesor, pero después no era muy conocido, ¿no? Entonces costó un poco el poder, digamos, explicar lo que se trataba de hacer con mi tesis, ¿no? Entonces, claro, a ese tipo de cambios y de avances científicos se tiene que tener en cuenta en todo ese aspecto educacional. Alfredo, tienes la palabra. Sí. Tú estudiaste ingeniería económica, ¿no? Sí. En Perú casi no había, creo que la única facultad que tenía ingeniería económica era Puno, ¿no? Y la UNI, sí, dos. Sí. ¿Qué se diferencia con economía? O sea, ¿cuál es la diferencia? Es más el aspecto aplicado, ¿no? Normalmente la carrera de economía como ciencia social se enfoca mucho en el aspecto social, cómo funciona el comportamiento, digamos, de toma de decisiones y ese tipo de cosas. Y de ahí hay bastantes ramas, ¿no? La economía financiera, ¿no? Muchos economistas, por ejemplo, de Puno han trabajado en el Banco de la Nación en ese aspecto, ¿no? Entonces, con la ingeniería, con la parte de ingeniería da esas herramientas un poco más aplicadas, ¿no? Que puede ser, digamos, el camino a un nivel, digamos, más científico. Entonces, claro, pero hay una cosa que, Roberto, tú también tienes en tu background, digamos, la vocación por la informática, o sea, por la data, el análisis de información, ¿no? O sea, yo pienso de que, digamos, hoy en día un economista tiene que tener un cerebro muy matemático, o sea, modelos estocásticos, o sea, la teoría del juego, teorías, digamos, del azar, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto, por ejemplo, cuando hicimos la entrevista sobre minería, sobre digamos, el encadenamiento productivo, el uso de matrices. O sea, un economista tiene que tener, digamos, modelos matemáticos precisos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de eso? Sí, definitivamente es una base, ¿no? Y es lo que se va aprendiendo y de repente es también lo que va guiando a dónde es que uno quiere ir, ¿no? En mi caso, como dije, a mí me gustaba mucho la computación e informática desde mucho antes de que apliqué a economía, pero también la experiencia que tuve con mi padre, como dije, mi papá trabajó en la universidad y él ha sido director de los centros experimentales de la universidad en Camacán y en Tahuaco. Excelente. Entonces, las vacaciones de nosotros en el colegio era ir a Tahuaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, he pasado mucho tiempo con él en las chacras, viendo cultivos. Entonces, para mí eso ha sido también una inspiración, motivación para enfocarme en la parte agronómica, ¿no? Excelente. ¿Qué te dio IPAE? O sea, en términos de doctrinarios, académicos. Lo de IPAE fue básicamente el aprender las metodologías para evaluación y desarrollo de proyectos, ¿no? Conceptos básicos que hasta ahora sirven, ¿no? Porque como investigador uno tiene que estar escribiendo propuestas para proyectos o evaluando proyectos, entonces fue muy, muy útil.
¿En qué momento decidiste ir a Estados Unidos y cómo, a través de qué medios, cómo llegaste? Primero fuiste a Montana, ¿no? O sea, Montana, Sí. donde está Las Vegas. O sea, todo el mundo habla de Montana porque Las Vegas está en Montana, es el referente, digamos. Ya. Cuéntame, ¿cómo es Montana? ¿Cómo llegaste a Montana? Ya, no, Las Vegas está más al sur, es ese es Nevada. Ah, Nevada, perdón, Sí, perdón. sí. Me equivoqué, Montana perdón. está al norte, cerca del Canadá. Sí, sí, sí. Como dije, yo trabajaba para el Centro Internacional de la Papa, Sí. ¿no? Entonces, ahí se hizo un proyecto, llegaron unos colaboradores de Estados Unidos para trabajar en un proyecto entre Ecuador y Perú. En la parte de Perú era en Cajamarca. Entonces, y el trabajo era sobre modelos de simulación, análisis de relaciones de intercambio, lo que se llama trade-offs, para ver cómo, por ejemplo, el uso de fertilizantes puede afectar la salud en los agricultores, y cómo nuevas tecnologías pueden cambiar la productividad, el ingreso familiar. Entonces, fui parte de ese proyecto. En ese momento yo en realidad estaba aplicando, mandando mis papeles para aplicar a la Universidad de Missouri, porque tenía un contacto ahí también del proyecto. Pero el investigador principal de este nuevo proyecto de trade-offs visitó Lima, estuvimos trabajando, trabajamos por 2 años en Cajamarca, en La Encañada, que es un pueblito entre Cajamarca y Salendín. Entonces, él me ofreció una posición aquí en Montana State se llama Research Scholar, investigador asociado o algo así. Y me dijo, vienes y puedes hacer tu maestría. Y continuamos con este proyecto porque teníamos financiamiento para continuar este mismo proyecto en África, ¿no? Entonces, bueno, no lo pensé 2 veces y me vine a trabajar con él. Y ya, de ahí me quedé trabajando. O sea, la maestría estaba encaminada, orientada con tu vocación. Ajá, era más o menos exacto. Con esa vocación que tú tienes, digamos, por simulaciones económicas, evaluaciones, a través, digamos, de parámetros, de diversos parámetros, digamos, en el proceso de la agricultura, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿y cómo fue que llegaste hasta Holanda? Básicamente por el mismo proyecto. Otro investigador del proyecto es de la Universidad de Wageningen en Holanda, una universidad muy reconocida especialmente en el área de agricultura, ¿no? Entonces, casi terminando este proyecto, el financiamiento de este proyecto, empezamos a escribir otras propuestas y salió la oportunidad para poder hacer ese doctorado ahí en Wageningen. Entonces, y la ventaja fue, la suerte de ventaja, que al mismo tiempo podía mantener mi trabajo aquí en Montana State, ¿no? Entonces, fue, digamos, ideal para mí, ¿no? Perfecto. Alfredo, tienes la palabra. Disculpa. ¿Cuál fue tu tema de tesis de doctorado? Yo hice un doctorado doble, uno en desarrollo rural y el otro en economía ambiental. Entonces, mi tesis se enfocó en Kenia, ¿no? En ver cómo hay relaciones de intercambio o los trade-offs cuando uno, por ejemplo, propone nuevas tecnologías o nuevas innovaciones agrícolas, cómo esas tecnologías pueden mejorar, digamos, la calidad de vida de los agricultores, el ingreso familiar, seguridad alimentaria, pero por otro lado pueden causar efectos secundarios en el suelo, por ejemplo, ¿no? En la erosión de suelo, digamos, efectos ambientales, ¿no? Entonces, mi tesis fue básicamente ver cómo alinear esas innovaciones, ¿no? Para buscar un equilibrio, digamos, en un campo que se llama poder ganar, ¿no? Entonces, donde podemos ganar
la mejora de los agricultores, de calidad de vida, sin destruir el medio ambiente, ¿no? Y después enfocarlo eso, ¿qué pasa cuando viene el cambio climático? ¿No? Entonces tenemos otro estrés sobre la población de agricultores y cuál puede ser la respuesta enfocado al cambio de clima. Y la otra capa es, ok, ¿cómo enfocamos esto dentro de la visión del gobierno de Kenia para el desarrollo agrícola hacia el futuro? ¿No? ¿Cuáles son digamos, los efectos de las políticas agrícolas en los agricultores, ¿no? Entonces, más o menos eso fue mi tesis. Excelente. Cuéntanos, Roberto, ¿cómo es Kenia, el área que tú has hablado? Es un área subsahariana, semidesértico, con una economía precaria, con un ingreso per cápita de $1 por debajo de $1 por año, y etcétera. Una zona muy precaria, donde obviamente el margen ante, digamos, el cambio climático es altamente vulnerable, ¿no? O sea, eso es lo que te ha motivado a que tú, digamos, te especialices en economías que son vulnerables al cambio climático. Bueno, en primer lugar, cuéntanos cómo fue, o sea, tú trabajaste cerca de Nairobi, ¿en qué lugar de Kenia? A ver, cuéntanos un poco sobre eso. La zona donde trabajé se llama Machacos. Es una zona que está como a 2 horas de Nairobi, perdón, de la capital. Sí, es una zona bastante frágil, caracterizada principalmente por cultivo de maíz y ganadería, al menos en ese tiempo. Ahora ha cambiado bastante. Ahora hay muchas frutas, hay paltas, mangos, pero en esa época, estamos hablando de hace, no sé, 12, 13 años atrás más, principalmente era maíz y ganadería. Y el problema que tenían es, bueno, el poco uso de insumos como fertilizantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por acceso, por precios, ¿no? Precios muy altos. Lo que pasa es que en esa época Kenia importaba mucho fertilizante, ¿no? Entonces los precios eran muy altos. ¿Por qué el maíz? O sea, el maíz, lo que tú me quieres decir que el maíz es el carbohidrato más importante en esa área. En muchas partes de África es digamos, el alimento principal. Entonces es difícil ver a un agricultor que te diga no quiero sembrar maíz, ¿no? Entonces el problema es, como digo, los rendimientos muy bajos. Hay una brecha muy alta entre el potencial versus lo que realmente consiguen los agricultores, ¿no? Claro. Entonces y la calidad de suelos también, ¿no? Bajos en nutrición y esas cosas. Entonces cuando no se pone fertilizantes, sus rendimientos son bastante bajos, ¿no? Algo bien interesante, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que nosotros somos los más pobres, pero ahí vas a encontrar, digamos, economías mucho más pobres que las nuestras, ¿no? Por ejemplo, yo leí el libro de Geoffrey Sachs, que es un gran economista, sobre el fin de la pobreza, ¿no? En Malawi es digamos, un país donde la gran parte de la población económicamente activa han muerto por SIDA, y donde, digamos, una señora, la abuela, cuida entre 5 a 10 niños, cuando a veces incluso llega a 15 niños, y que tienen menos de 1 hectárea de extensión, y que produce maíz una tonelada por cosecha, cuando realmente el promedio es de 3 toneladas, ¿no? Entonces, son vulnerables a tal punto que los menores incluso pueden morir en cualquier momento por la malaria, y donde no hay quinina, etcétera, etcétera. O sea, a veces creemos, digamos, imaginar esos escenarios. No sé si Malawi, el que describe Geoffrey Sachs, forma parte de algo parecido a algunas áreas de Kenia. No sé, o sea, tú seguro no vas a... Sí, es muy típico de muchas regiones rurales en África en general, ¿no? El tamaño de fincas muy pequeños, el número de personas viviendo en las casas, el tamaño del hogar son muy grandes, ¿no? Y
poco uso de insumos, o sea, la calidad de los suelos es baja, es una biodegradación por falta de fertilizantes, ¿no es cierto? ¿Es así? O sí, sea, en muchas zonas. Entonces, y justamente no usan fertilizantes porque son, digamos, prohibitivos, los costos son muy altos. Entonces, en vez de producir 3 toneladas, que debería ser, digamos, lo normal, solamente se produce 1 tonelada de maíz, ¿no? Exacto. O sea, entonces son cosas... No, entonces tú lo que haces es un modelo de simulación, un modelo ahí. Yo he leído 2 de tus artículos, el del trade-off análisis y el margen de equilibrio, que son modelos bien interesantes en el sentido que tú juegas con parámetros, ¿no? Parámetros, digamos, de muchos parámetros de input, etcétera, etcétera, y obtienes, digamos, con las simulaciones te das cuenta más o menos cuáles podrían ser las intervenciones que podrían corregir a nivel de un territorio, ¿es así? Sí, la idea es de poder caracterizar, digamos, cuál es la condición actual, ¿no? Cuáles son, cómo funcionan las fincas o las chacras actualmente, todas las relaciones que hay, los niveles de producción, niveles de ingreso, el tipo de uso de insumos o de manejo que hacen en sus diferentes cultivos, ¿no? Y en base a eso, simular qué pasaría si se cambia, por ejemplo, con una variedad mejorada o una variedad resistente a sequías, ¿no? Entonces, cómo cambian los rendimientos y cómo eso afecta al ingreso familiar en cuanto a nivel de finca, pero en general en la población, ¿no? Entonces, y a nivel de políticas públicas, ¿has hecho sugerencias y alguna de ellas hay alguna intervención que haya sido, digamos, seguido tus prescripciones que haya tenido algún tipo de impacto? Sí, hay muchos casos, específicamente, por ejemplo, en el caso de Kenia, parte de esa visión hacia el futuro que llamamos escenarios del futuro para analizar cómo pueden cambiar las cosas. Una de las cosas que planteamos, por ejemplo, fue qué pasaba si los fertilizantes se producen en Kenia, ¿no? Entonces, cómo eso afectaría los precios, ¿no? Entonces, ese aspecto, por ejemplo, fue considerado en el nuevo plan del gobierno de Kenia y han construido una planta de fertilizantes, ¿no? En otro trabajo que hemos hecho a través de los años en Pakistán, los resultados que hemos tenido sobre las evaluaciones de impactos de cambio de clima están siendo usados por el gobierno para poder generar tecnologías de adaptación en cuanto a para hacer frente al clima, al cambio de clima, ¿no? Entonces... ¿Y cómo Zimbabue, tu experiencia en Zimbabue es parecido a Kenia o es diferente? Es parecido, digamos, en cuanto a sistemas y cultivos, hay mucho parecido, pero también tiene mucho más problemas, ¿no? Especialmente problemas políticos, hay mucha inestabilidad en el gobierno, tasas de inflación muy, muy altas y hay mucha más, no hay una conexión clara entre lo que es el gobierno, el sistema de extensión y de agricultores y cómo políticas pueden llegar, digamos, a agricultores, ¿no? Y han tenido políticas que han sido, en un principio que se pensó que podían ser buenas, al final el resultado dañinas, ¿no? Tuvieron una política, por ejemplo, que se llamaba Comando Agricultura. ¿Qué significa? Que es que todos los agricultores, todos, sin excepción, tenían que producir cierto monto de tierra en maíz, ¿no? Entonces, pero el problema es que no todos los suelos eran aptos para maíz, no todos tenían los insumos, entonces resultó, y lo hicieron por varios años, ¿no? Increíble, muy jerárquico. No, sí. Y muchos agricultores perdieron, ¿no? Porque pudiendo sembrar otras leguminosas, otros cultivos, maní, por ejemplo, que es algo que puede rendir mejor, perdieron mucho. Alfredo, tienes la palabra. Sí, porque Zimbabue toda
cómo hicieron la economía, ¿no? También el problema que hubo con los blancos, ¿no? Les quitaron las tierras y todo lo de la agricultura, ¿no? Todo el caos. Y si, por ejemplo, comparábamos con Ruanda, ¿no? Que Ruanda obtuvo el genocidio, pero ahora Ruanda, la economía está muy bien, ¿no? O sea, puede decir de que no depende tanto de las personas, ¿no? O sea, puede ser que las culturas son casi parecidas, pero la economía depende de los líderes, ¿no? Como Zimbabue, que cuando tenía toda la crisis, después mejoró y ahora otra vez está mal. En cambio, Ruanda, que se han matado así entre ellos, y ahora está mejorando la economía, ¿no? Entonces, muchos de los líderes, me parece, en los países, ¿no? Claro, África es un continente, ¿no? Hay un libro que dice África no es un país, es un continente, y es cierto, ¿no? Y supongo que el norte de Nigeria es diferente al sur de Nigeria, Burkina Faso es diferente a Ruanda, ¿no? O sea, y lo interesante de lo que hace Roberto es que cada país es un sistema complejo. O sea, que tiene subsistemas. Un sistema complejo tiene varios subsistemas. El cambiar una parte del subsistema te genera cambios en la totalidad. Entonces, y de esa dinámica es lo interesante, cómo, digamos, Roberto ha hecho evaluaciones específicas, porque de eso se trata, ¿no? Porque la ideologización de la economía, eso del modo, así como en el siglo XIX, todavía en Puno hay alguna gente que habla de los modos de producción y de ese tipo de teorías ideologizadas, digamos, no tienen ninguna aplicación en una economía de escala moderna, que es un sistema complejo. ¿Es así, Roberto? Sí, exactamente. La agricultura en sí es un sistema complejo, ¿no? Evaluar y tratar de capturar todo lo que pasa en la agricultura, desde la semilla, el tipo de suelos, todo el proceso de crecimiento de cultivos, y yendo más allá a interrelacionar a todas las actividades en una finca y más allá en una población de agricultores, ¿no? Donde digamos, el medio ambiente, las condiciones de suelo, de clima son diferentes, y más allá, digamos, el aspecto de políticas nacionales y todo eso es bien complejo. Entonces, hace, digamos, 12 años atrás, surgió una iniciativa liderada por Cynthia Rosenzweig de la NASA. Ella ganó el premio de alimentación de Norman Borlaug, el premio que se da todos los años, es como el premio Nobel a la agricultura. Ella inició una iniciativa que se llama el Modelo de Agricultura para Comparación y Mejoramiento de Modelos de Cultivos, ¿no? O de modelos agropecuarios, ¿no? Que se llama AGMIP en español. Entonces lo que se hizo fue unir a todos los creadores y desarrolladores de modelos de clima, de cultivos, de ganadería, de modelos económicos, para trabajar juntos, ¿no? Y ver y decir, en vez de decir tu modelo es mejor que el mío o mi modelo predice mejor que el tuyo, es compararlos y ver dónde están las diferencias para poder mejorarlos, ¿no? Claro. Entonces, hemos trabajado casi 10 años entre África y en Asia, haciendo este trabajo de mejoramiento y comparación de estos modelos, y desarrollar una metodología donde podamos unir modelos y datos de nuevo, de clima, ¿no? Modelos de simulación de cultivos, de ganadería, modelos económicos, y a diferentes escalas, ¿no? Qué excelente, qué excelente. O sea, ¿cuáles son los países más vulnerables al cambio climático? O sea, ¿tú trabajas en algunos de ellos o sea, haces tu orientación hacia países vulnerables? ¿Cuáles son los más vulnerables? Es una pregunta difícil. Uh-huh. Todos los países tienen zonas que son muy vulnerables, unas más que otras, ¿no? Si vemos a nivel agregado, obviamente África es uno de los continentes donde la mayoría de países tiene una vulnerabilidad muy alta, ¿no? Entonces, por el agua, digamos, pues son semisecos y por las altas temperaturas, ¿no? Sí. Que generan, digamos, biomasa, cosechas anómalas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, exacto. Y pensando en lo que es el cambio climático, ¿no? Entonces, claro. Sí. Pero una de las cosas que hemos venido nosotros
tratando de promover en nuestra investigación es de que no todos pierden y no todos ganan, ¿no? Hay una heterogeneidad, ¿no? Entonces, porque hasta hace muchos años todos los estudios de cambio de clima por lo general te daban una respuesta, ¿no? Decía, cambio de clima, vas a perder tus rendimientos en 10% y es negativo, ¿no? Pero... Perdona que te corte, ¿el Perú gana o pierde? Porque mira, te hago la pregunta siguiente, ¿no? Porque yo veo que Chile está perdiendo mucho sus cultivos, por ejemplo, toda la industria vitivinícola está siendo trasladada hacia el Perú porque en el Perú se obtienen mayores cosechas, hay mayor cantidad de agua. O sea, mejor dicho, la pregunta, en tu opinión, ¿Perú gana o pierde por el cambio climático? No, si hablamos en términos promedio, obviamente hay una pérdida, ¿no? Hay daños de diferente tipo. Ahora, hay zonas que se pueden beneficiar, ¿no? Pero beneficiar en el sentido de ya sea manteniendo la misma estructura o cambiando de tipo de cultivo, o si las temperaturas van subiendo, digamos, respecto a la altitud, digamos, en los Andes. Entonces, de repente, otros cultivos pueden ser más eficaces a esos niveles, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en ver cómo se reacciona, cómo se puede adaptar, ¿no? Y es ahí donde, obviamente, experimentos, ¿no? En los centros experimentales pueden ayudar mucho, pero... con toda la predicción, creo que hay más de 30 modelos de predicciones de cambio de clima, ¿no? En general, globales. Y con toda la heterogeneidad y variabilidad que hay, digamos, a nivel local, es difícil poder hacer este tipo de experimentos, digamos, en centros experimentales. Entonces, ahí es donde estos modelos de simulación son útiles, ¿no? Porque podemos... Claro. Ahora el poder. Alfredo, ¿tienes la palabra? Sí, porque, por ejemplo, en Perú ahora se dice que los desiertos están desapareciendo, ¿no? Porque todos están volviéndose verdes, especialmente frutales, ¿no? Entonces, como tú dices, no puede ser bueno o malo, ¿no? Si vive un poquito más en la costa, entonces nos conviene para poder producir mayor cantidad de frutas, ¿no? Porque tenemos la ventaja de que tenemos el sol, ¿no? Estamos cerca del Ecuador, ¿no? Lo que no está Chile, ¿no? Y el agua también, si lo sabemos administrar, tenemos el otro lado del Perú, tenemos un montón de agua, ¿no? Es cuestión nomás de poder canalizarlo, ¿no? Como dice, canalizar el agua ahí en la costa, ¿no? Porque me parece que con los tratados de libre comercio, por ejemplo, ¿no? Nos está abriendo muchos campos, muchos países como va a poder vender. Y espero que ahora sale con India, ¿no? Va a salir con India también el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Prácticamente tendríamos con todos los países importantes del mundo, ¿no? Entonces, eso tenía la ventaja de Perú, ¿no? Que podía ser en el futuro nuestras exportaciones. Claro. O sea, Alfredo, yo lo que no estoy seguro, ¿no? O sea, la frontera agrícola en el Perú desde el año 90 se ha extendido 2 veces. Y es a expensas de ganarle, digamos, a expensas del desierto, ¿no? Ica, la libertad, etcétera, ¿no? No estoy seguro si es por el cambio climático o es por, digamos, sistemas de riego por aspersión, goteo. No es por el cambio climático, sino digo que el cambio climático, si escribe un poco más, nos podría ayudar. Sí. Ahora sí, perdona, sí, creo que en ese aspecto tiene la razón. Entonces, el Perú tiene un modelo de crecimiento, digamos, de agricultura que es ejemplar, que es modelo, porque nosotros hemos extendido la frontera agrícola, antes no teníamos el espárrago, no teníamos toda la cantidad de alimentos que están actualmente en el ranking entre los mejores. O sea, hemos avanzado en todo lo que es la agricultura moderna, ¿no? Pero el 70% de los agricultores están todavía dentro de la agricultura tradicional, ¿no? Y ese grupo, digamos, es ahí donde están los retos y en Puno, fundamentalmente, donde tenemos mucho que aprender de Roberto. Roberto, ¿qué diferencia hay entre un agricultor puneño y un africano? No hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia. Quizás la mayor diferencia
puede hacer en las oportunidades que se pueda tener, ¿no? Hace muchos años había mucho financiamiento para investigación en América Latina, ¿no? Y ahora ya no. Es muy poco lo que se puede conseguir para investigación en América Latina, ¿no? El enfoque es África y quizás algo de Asia. Entonces, eso es un problema, ¿no? Y cuando uno va y habla con fuentes de financiamiento o gobiernos, dice, bueno, América Latina ahorita no necesita ayuda de nosotros, ¿no? Entonces, claro, es más que cuestión de esos países. Nos miran como una clase media actualmente, ¿no? O sea, mejor dicho, por ejemplo, una época en que el FINIGRA de la agencia finlandesa, digamos, le daba a Perú, le daba a muchos países, ahora solamente, incluso creo que ya ni a Bolivia le da, a Nicaragua y, bueno, a Haití, ¿no? O sea, mejor dicho, se ha reducido, ¿no? Pasamos a ser un país de ingresos medios, ¿no? Claro, claro. Exactamente, o sea, esa es la respuesta que tienen por lo general. Pero el agricultor peruano tiene, no es que sea, digamos, chauvinista, tiene miles de años de vamos a decir, de memoria social, en términos, digamos, culturales, ¿no? O sea, y eso lo hemos visto con el ingeniero Mujica respecto a digamos, a los granos andinos, ¿no? O sea, la capacidad que tienen para, digamos, esa resiliencia que tiene para, digamos, emprender muchos aspectos ante el estrés climático, ¿no? No solamente de la quinoa, los granos andinos, sino, digamos, de prácticas culturales que, digamos, es bueno, ahí, digamos, hay una síntesis cultural de miles de años, ¿no? Desde Caral hasta los incas, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que en el aspecto, digamos, tradicional hay dos componentes, ¿no? Uno es el hecho de cómo mantener ese conocimiento ancestral, conocimiento local, ¿no? Y el otro es cómo mantener la biodiversidad, ¿no? Local. Es decir, porque y ha pasado en muchos sitios, ¿no? Donde una nueva, digamos, variedad de algún cultivo se introduce, rinde mucho más, entonces todos los agricultores empiezan a sembrar esa variedad y la variedad nativa se va perdiendo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber un balance una combinación entre lo moderno o la agricultura moderna y la agricultura tradicional, teniendo en cuenta esos conocimientos ancestrales y teniendo en cuenta esa biodiversidad local que tenemos, ¿no? Claro. ¿Alfredo? Sí, también, bueno, hay que ver cuál es el mercado, ¿no? Si va a ser de subsistencia o para exportación, ¿no? Entonces, por más de que a nosotros nos guste, tenemos que producir lo que le guste al que va a comprarnos, ¿no? Entonces, depende de cuál se va a enfocar, ¿no? Si es subsistencia, que siempre fue el Perú, ¿no? En la costa ya es para exportación, la manera de cultivar, de pensar diferente, ¿no? Entonces depende cómo se toma, ¿no? Si es para subsistencia o si es para exportación, se hay que cambiar el chip, ¿no? Es otro. Roberto, tu faceta de docente a la Universidad de Oregón, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, después de trabajar para Montana State, empecé a trabajar para Oregon State y mi posición es mayormente investigación, ¿no? Pero los cursos que doy son enfocados a evaluación de impactos, ¿no? Y principalmente usando métodos o modelos de simulación, modelos económicos y cómo unir esos modelos, digamos, a otros componentes, como dije anteriormente, clima, cultivos, ganadería, para tener, digamos, una visión completa de funcionamiento de las fincas, ¿no? Entonces, tu departamento, digamos, trabaja en líneas de investigación en todo el mundo, o sea, el departamento de la Universidad de Oregón tiene líneas de investigación en todo el mundo. En mi facultad de Economía Aplicada, sí hay personas que tienen proyectos en otros lados. Mi colega con el que trabajo, Jonan Todi, y yo somos, digamos, los que tenemos un portafolio mucho más grande en cuanto a cobertura, digamos, ¿no? en diferentes. Qué excelente. Y bueno, hablemos de Puno. Hablemos de Puno. Hablemos en primer lugar de la universidad. Por ejemplo, vamos a suponer de que tú vas a ser, digamos,
te invitan a que tú des sugerencias para crear un perfil de un economista para el siglo XXI, ¿no? O sea, porque obviamente nosotros vivimos en sociedades de conocimiento, ¿no? En sociedad donde las tecnologías crecen exponencialmente, donde, digamos, la programación debería ser todos deberían saber Python, como le llaman todos, o sea, el lenguaje de programación para poder entender, digamos, los metalgoritmos, entender los algoritmos y la inteligencia artificial. Pero sobre todo en economía, digamos, estamos ante economías de escala que tienen una dinámica y un cambio y una mutación brutal, ¿no? O sea, ya no podemos hablar, digamos, como las economías estables del siglo XX, donde todavía en Puno la gente se imagina esos modelos, ¿no? Y no entiende, digamos, qué cosa es la globalización. Bueno, Roberto, ¿qué tipo de perfil profesional tú, digamos, a partir de tu experiencia, porque tú, digamos, conoces y tú tienes una autoridad porque tú has trabajado en economías, digamos, que son amenazadas por, vamos a decir, economías precarias? No estamos hablando de que tú has trabajado en Wall Street o has trabajado, digamos, en la bolsa de valores de Nueva York, ¿no? O sea, ¿qué tipo de perfil profesional tú sugerirías para Puno, a un economista? Yo creo que la clave está en poder tener las bases para trabajar de manera multidisciplinaria, ¿no? Ciertamente la formación básica de economía es necesaria, pero en algún momento se necesita poder conversar con la Facultad de Agronomía, con la Facultad de Administración, dependiendo dónde vaya la orientación de cada persona, ¿no? De cada economista. Como dije, puede haber economistas enfocándose a aspectos bancarios, a finanzas, no necesariamente a agronomía, ¿no? Entonces, pero creo que debe haber una mayor relación con las diferentes disciplinas, ¿no? Para poder tener una mentalidad mucho más abierta y obviamente tener a los profesores capacitados para poder llegar a buen puerto, digamos, con esos objetivos, ¿no? Y la informática, o sea, por ejemplo, ¿tú qué demandarías respecto a la informática aplicada a la economía? También lo mismo, hay cursos que deben ser esenciales, ¿no? Yo no sé cómo está la currícula ahorita, por ejemplo, en la Facultad de Economía, pero sé que están tratando de hacer muchos cambios. El año pasado me invitaron para ser parte del comité editorial de la revista Semestre Económico, para tratar de impulsar esta revista a nivel de journal. Están haciendo bastante esfuerzo para poder poner en Scopus, invitar publicaciones de otros lados. Entonces, ese tipo de acciones se necesitan, ¿no? Y bueno, respecto al desarrollo regional, digamos, se te viene a la memoria, se te viene a la cabeza algún tipo de, digamos, de propuesta regional para el desarrollo, digamos, de las economías agrarias en Puno? De nuevo, es bastante complejo, especialmente por la situación política de los últimos años en el Perú en general, ¿no? Tantos cambios de presidentes y de autoridades. Yo creo que se necesita tener autoridades que tengan la capacidad de entender la situación, pero también de tener una visión de qué es lo que se quiere hacer, ¿no? A dónde queremos llegar. Y no solamente eso, sino también teniendo en cuenta los retos que se nos vienen, ¿no? Como el cambio climático, cómo nos va a afectar. Entonces se necesita inversión en investigación, pero también esa relación entre investigación y desarrollo de políticas, ¿no? Deben ir de la mano. Entonces, si los investigadores no hablan con los tomadores de decisiones, entonces hay una brecha muy grande, hay un problema. Claro, excelente, sí. Alfredo, ¿tienes la palabra?
Sí, por ejemplo, si te dijéramos, tú tienes el poder de decidir qué hacer en Puno para mejorar, ¿tú qué harías? Lo que estoy diciendo, tratar de ver es primero de evaluar cuál es la situación actual y cuáles son los retos que se tienen y tratar de ver cómo poder involucrar la parte científica con la toma de decisiones, pero es fácil decirlo, ¿no? Porque hay que ver después cuáles son los canales que se tienen que seguir para... lo veo de esta manera. Uno desarrolla investigaciones científicas, ¿no? Donde uno puede proponer puede dar recomendaciones. Los tomadores de decisión pueden tomar esas recomendaciones, pero de ahí hay otra parte, otro canal, que es cómo llevar esa parte científica y toma de decisiones a la acción, ¿no? Entonces, esas brechas están rotas, ¿no? Claro, Entonces, claro, sí, te entiendo. Creo que uno de los primeros pasos es ver cómo unimos esas brechas y ver que haya un canal que pueda funcionar para hacer que la investigación científica y la toma de decisiones puedan llegar efectivamente hacia los beneficiarios, ¿no? No, y ese es has puesto de relieve algo bien interesante, ¿no? Esa es la diferencia entre los tecnócratas y los políticos, ¿no? O sea, porque nosotros como tecnócratas, porque somos la mayoría, estamos en campos ligados a la investigación, digamos, el traducir eso, hay una brecha en el sentido de que los políticos saben hacerlo. Y esa es la importancia de la política, ¿no? Digamos, en traducir eso, ¿no? Y para eso no se necesita, digamos, prescripciones verticales, ¿no? Sino es todo un arte, digamos, de hacer de que todo el proceso funcione, ¿no? Y se tenga buenos resultados. Pero la parte también interesante es, ya que tú has tocado el tema, digamos, tú tienes modelos de simulación sobre una base de datos. ¿Cómo nutrir una base de datos confiable, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a contar mi experiencia, ¿no? Yo tengo un programa de mejora de la calidad, donde yo tengo, digamos, que después de cada paciente yo tengo que nutrir los datos. Y a veces, digamos, no me alcanza el tiempo para llenar toda la base de datos. Entonces, ahí hay un tipo de información, digamos, que podría ser deficitaria, o sea, o información cochina, vamos a decirle, o sea, que es falsa porque le he llenado mal. O sea, mejor dicho, cuando viene el análisis de datos, entonces es más fácil, digamos, analizar una información carente que una información cochina. Pero si tú estás hablando de África, estás hablando del Perú, estás hablando de parámetros que tienen que ver con una serie de parámetros que supuesto que lo van a llenar los burócratas del gobierno regional, del Ministerio de la Producción, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que es posible tener una base de datos confiable en nuestro país? Ese es uno de los mayores problemas que tenemos, ¿no? Es qué datos existentes hay o disponibles para investigación y cuán confiables son, ¿no? Y eso lo hemos venido viendo por muchos años en muchos sitios. Hay sitios donde han recolectado información, pero no la quieren compartir, ¿no? Y en otros casos son información que no sabes si es que es, como tú dices, ¿no? Cuán confiable es, ¿no? Entonces, en los últimos años he sido parte de varias iniciativas a nivel global para ver cómo se puede mejorar la calidad de datos, especialmente para datos científicos respecto a agronomía, investigaciones agronómicas. Y no es fácil. Entonces, un gran problema es que cuando uno va a hacer encuestas, uno le pregunta a los agricultores y muchas veces los agricultores ya han sido entrevistados, ¿no? Y ya están cansados de dar respuestas y uno no sabe si la respuesta que dan es correcta o no. Entonces, una propuesta que he estado trabajando y que la he hecho hace poco es de ver maneras alternativas de recolectar información de una manera que nos sirva a los científicos, pero también pueda servir a los agricultores.
y es usando la tecnología, ¿no? Digamos, los teléfonos o iPads con aplicaciones donde los agricultores, por ejemplo, puedan entrar. Hoy día utilicé 10 kilogramos de fertilizante para maíz, ¿no? Entonces, o puse 20 toneladas de semilla en mi campo, y esa información va directamente, digamos, a la nube donde se va formando esa base de datos. Pero a la misma vez, los agricultores pueden recibir recomendaciones, ¿no? En base, digamos, a dónde están, a su tipo de suelo, decir, bueno, estás poniendo mucho fertilizante o necesitas un poco más de fertilizante. Entonces, donde los agricultores vean la utilidad de dar una información que sea confiable, ¿no? Y a la misma vez contribuir con esa base de datos, ¿no? Entonces, no es fácil, pero estamos trabajando justamente en ese tipo de propuestas para ver cómo mejoramos la calidad de información de data, ¿no? Para poder hacer este tipo de investigaciones. Roberto, ¿cómo es un día de rutina en tu vida ahí en Oregón, en la Universidad de Oregón? A ver, cuéntanos, ¿cómo es tu día de rutina? Como tengo tengo varios proyectos en diferentes partes. Muchas veces tengo mis reuniones a las 2 de la mañana o 3 de la mañana por el cambio de hora, ¿no? Entonces, mi día es muy variable dependiendo de a qué hora sean mis reuniones. Y es trabajar, ver cosas en la casa, y bueno, debido a esto también viajo bastante, ¿no? Entonces, estoy constantemente en avión, en hotel o viajando. Recién regresé de Ghana. Esta semana estuve visitando agricultores ahí en la frontera entre Ghana y Burkina Faso, por ejemplo, ¿no? Viendo ¿Cómo nos miran los africanos a nosotros, a los latinoamericanos, a los peruanos? Nos reconocen principalmente por nuestras estrellas de fútbol. No tenemos muchos. No, se acuerdan mucho de Cubillas. De los antiguos. Sí, de los claro. antiguos. Pero no, nos ven como, digamos, un ejemplo de mejorar la situación, ¿no? Entonces, en ese entorno también hay muchas iniciativas que se llaman ahora South-South, ¿no? Sur-Sur, colaboración Sur-Sur, ¿no? Y con el ICA, por ejemplo, estoy trabajando ahora, estamos tratando de establecer una relación entre productores de arroz en India, en Bangladesh, Vietnam, y productores de arroz en América Latina, ¿no? Entonces, para ver cuáles son las experiencias con una nueva tecnología que se está desarrollando en sistemas arroceros. Entonces, es otra manera, ¿no? de ver cómo comunicamos esas experiencias, digamos, entre diferentes continentes o hemisferios, ¿no? ¿Cuáles son los países arroceros? ¿Son los que tienen relación con el Océano Índico, o sea, la costa oriental, o sea, ¿qué te digo? Etiopía, Tanzania, ¿esa costa, o es más arrocera por la influencia india? ¿En África? Sí. En África ha habido un cambio bastante grande, ¿no? Y justamente, por ejemplo, ahora que estuve en Ghana, hace 10 años, ellos cultivaban maní, maíz, soya, ¿no? Millet, y ahora su principal cultivo, tanto para alimentación como cultivo para venta, es arroz. Ah, qué interesante. ¿No? Entonces, el arroz está cambiando muchos sistemas productivos en África, en muchas zonas, ¿no? Claro. Pero el arroz necesita mucha agua, ¿no? El arroz, bueno, necesitaba mucha agua, y justo es parte de una de las innovaciones que estamos promoviendo, que se llama el sistema sostenible ¿cómo es en inglés? Sistema de intensificación sostenible de arroz, donde no se necesita mucha agua, ¿no? Se pone el arroz y se pone en secado un tiempo, y después se vuelve a inundar un poco, ¿no? Pero reduce
el uso de agua hasta en un 50% o más, y los rendimientos pueden duplicarse o triplicarse, ¿no? Entonces, Y una pregunta, ¿la papa no logró prender en África? ¿Es porque biológicamente no se adapta o es por una cuestión cultural? Porque la papa es un excelente carbohidrato, ¿no? Que ha cambiado Europa. Sí, hay papa en África, pero y hay zonas paperas, y el Centro Internacional de la Papa tiene oficinas en varias regiones en África. Pero más que la papa es el camote, el sweet potato, ¿no? El camote, que es prácticamente sembrado en casi toda África, ¿no? ¿Es por una cuestión cultural? ¿Es por una cuestión o es una cuestión biológica? Creo que es una mezcla de los dos. Ahora, el Centro Internacional de la Papa ha desarrollado una nueva variedad de camote que se llama el camote anaranjado, que es alto en vitamina A, por ejemplo, ¿no? Okay. Está siendo promovido en muchas regiones en África, ¿no? Claro, claro. Qué excelente. Bueno, yo creo, Roberto, hemos tenido una excelente entrevista, ¿no? O sea, quiero que te despidas antes de que dar las últimas palabras, o sea, Alfredo, y luego yo voy a hablar porque este es el último programa del año. Roberto, quiero que te despidas de nuestra audiencia. Te agradecemos por haber realmente fascinante la conversación hoy contigo. Brillante, te felicito por tu brillante éxito profesional, tu trayectoria. Muchas gracias. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Creo que esta es una gran iniciativa. He podido ver varios de las anteriores entrevistas. Me parece fantástico que puedan hacer esto. Ojalá que lo puedan continuar, o como tú dices, ¿no? Haciendo los otros programas tipo temáticos, ¿no? De todas maneras, igual creo que contribuye bastante a enfocar lo que es nuestra región, ¿no? El Puno, muchas veces malinterpretada, malentendida, pero creo que hay mucho que dar, ¿no? Tenemos creo que una potencia tanto intelectual como también natural en términos de biodiversidad y todo. Entonces, creo que esto contribuye bastante. Entonces, de nuevo agradecerles y gracias por todo. Gracias a ti, Alfredo. Sí, bueno, el objetivo de esta serie de entrevistas es lo que tú dijiste, ¿no? Estás diciendo, es dar a conocer de que la gente o el Perú está mal informado acerca de Puno, ¿no? Que en Puno también hay buenas personas, hay bastantes, por eso es puneños exitosos, ¿no? Que no quiere decir solamente éxitos académicos, ¿no? Como sabes, en Lima hay muchos puneños exitosos que tienen muchas industrias, ¿no? Entonces, muchos mercados. Entonces, esa es la idea de que uno no es como nos ven, que hay pura huelga, puro, ¿no? Entonces, pero que Puno también es diferente, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no conoce a los puneños. Entonces, la idea era que, por eso no entrevistamos a políticos, nada, que ya son conocidos, ¿no? O sea, no necesita entrevistarlos, ¿no? Sino a personas que, como en tu caso, ¿no? Que recién empezamos a conocerlos, seguro que hay muchos más, ¿no? Entonces, para que los más puneños empiecen a conocernos, que hay bastante gente. Y tú habrás escuchado en casi todas las entrevistas, todos quieren trabajar por Puno, ¿no? Todos extrañan Puno, ¿no? Sino lo que nos faltaba quizás era como para poder juntarnos, ¿no? Unirnos, claro. y todos remar hacia un mismo objetivo, ¿no? Entonces, con toda esa etapa hemos conseguido varias entrevistas. Ahora vamos a hacer un pequeño pare para analizar, ¿no? Y también vamos a preguntarles a ustedes, a todos los entrevistados, qué les parece, qué podemos hacer para el futuro, ¿no? Para hacer aquí un alto por poco tiempo y analizar y cómo mejorarlo, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Muchas gracias, Roberto, y esperamos contar contigo en el futuro. Por supuesto. Gracias, Alfredo, también. Sí, es cierto lo que tú dices. O sea, yo pienso de que todo formato, todo programa llega un momento en que cansa, ¿no? Siempre hay que renovarlo, ¿no? Hay que ir creando nuevas líneas, pero a mí me queda un sabor desagradable porque hay muchos puneños brillantes. Entonces, yo pienso que podemos en el futuro empezar después de algunos meses, una nueva etapa también para ir ampliando, porque realmente el problema es que hay mucha gente que tiene perfil bajo, que tiene una trayectoria impresionante, así como la de Roberto,
que no los conocemos y sin embargo tienen mucho que aportar. Entonces, el programa tiene el objetivo no solamente de hacerlos conocer, sino también de convocarlos para crear proyectos, digamos, proyectos regionales a favor de Puno. Entonces, nosotros para, digamos, variar, darle un dinamismo, digamos, al programa, queremos que a partir del próximo año quizás diseñar otro formato que sea temático, que esté ligado a la realidad de Puno por áreas, contrabando, educación, agricultura tradicional, agricultura moderna, café orgánico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una discusión temática que le dé, digamos, un poco lo refresque, le dé, digamos, otra dinámica y haga de la cosa más atractiva, ¿no? O sea, se ha criticado mucho al programa por ser muy largo. No hemos querido renunciar al hecho de que sea largo, porque para nosotros es muy corto dada la cantidad, digamos, de experiencia acumulada en cada uno de nuestros entrevistados, ¿no? Yo sé que para muchos es tedioso, digamos, pero esto también va a quedar como un archivo para, digamos, el patrimonio de Puno. Entonces, a nuestra audiencia le decimos feliz día de Puno. Hoy día es el día de Puno. Este programa es el último programa y volvemos entre enero y febrero del próximo año. Muchas gracias por habernos seguido y que tengan un bonito fin de semana. Y le damos un agradecimiento también a nuestro productor, a Abdul Sea, que ha sido prácticamente la parte más gravitante, importante, por la cual se ha plasmado este programa. Si su presencia realmente nada de esto hubiera podido ser posible. Adiós, un abrazo a todos.